Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, grande y todopoderoso eres tú, Señor. Señor Jesucristo, bendito y alabado sea, santo, grande y todopoderoso. Espíritu Santo, Señor, mi Dios, nuestro guía, Señor, mi Dios eterno, bendito eres, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, mi Dios eterno, va a ser expuesta en estos momentos, Padre eterno, sea para bendición de cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendición a nuestra alma, bendición a nuestro cuerpo, Señor. Porque tu palabra bendita, Señor, mi Dios, limpia, Señor, toda enfermedad, limpia todo pecado, Señor. En tus manos estamos, Santo, grande y todopoderoso. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, mi Dios eterno. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que va a hablar y el que va a escuchar, Señor, mi Dios, pongamos atención a esta palabra tuya y la llevemos a cabo en nuestras vidas, Padre. Bendito y alabado seas. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Pueden tomar asiento? De las muchas cosas que Dios nos dio, hay una muy importante, una que pues es primordial y es en la que vamos a vivir toda la vida. Es el regalo, ¿verdad?, de la fe. Es un don de Dios. El regalo la fe es un don de Dios. Es un regalo que Él nos dio y que pues vamos a vivir a través de ella hasta que el Señor venga por nosotros o nos recoja y estaremos, ¿verdad?, tomando ese regalo nosotros como cristianos. Y el tema de hoy va a ser la fe salvadora. Y las Santas Escrituras pues nos indica que para tener la salvación hay que confiar en verdad en el Señor Jesucristo, tener la convicción de que Él perdona nuestros pecados, de que Él nos lleva a la vida eterna y sobre todo que tengamos una comunión con Él, ¿verdad? Una relación con nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos apostólicos, estaban algunos apóstoles todavía, hubo una gran persecución en aquel momento y únicamente la persecución era de que si tú creías en Jesús como Señor y Salvador y como Dios y creías en Dios, te mataban o te torturaban o te encarcelaban. Y ellos como cristianos pues tenían que dar ese testimonio, tenían que dar ese mensaje. Acuérdense que era un imperio el que estaba ahí tras de ellos. No era la policía de Veracruz ni la policía de allá de Judea. Era un imperio completo que empezó a cazar a cada uno de los cristianos simplemente por decir que eran hijos de Dios, por creer en Jesús. Eran tiempos difíciles, eran tiempos en que pues era necesario, ¿verdad?, poner la vida de uno por las cosas de Cristo. Y pues vemos cómo para ellos, ¿verdad?, fue algo fuerte y vemos que a través de la historia nosotros como hijos de Dios, pues el día de hoy estamos tranquilos, estamos sin ninguna persecución, pero me pregunto cómo estaríamos nosotros, ¿verdad?, en aquel entonces, cómo sería nuestra reacción como hijos de Dios en aquel momento. ¿Íbamos a seguir adelante? ¿Íbamos a decir que somos cristianos o nos quedamos callados? Por eso Pablo en una de las Escrituras dice que es necesario testificar de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacerlo y lo hicieron y muchos murieron por ello. Y entonces ellos tienen una fe inquebrantable por nuestro Señor Jesucristo y pues al día de hoy pues tenemos, gracias a Dios, una cierta libertad que tal vez en poco tiempo se acabe, pero tenemos la libertad de poder expresar, ¿verdad?, el amor hacia Dios, lo que creemos de Él, por qué creemos en Él y pues obviamente
también vemos que hay lugares que sí hay persecución, hay hijos de Dios que están siendo perseguidos en estos momentos, están siendo encarcelados, golpeados y hasta muertos también. Entonces, muchas noticias a veces no nos llegan a nosotros, pero están ahí, esos cristianos están sufriendo y nosotros pues estamos bien, pero sí es necesario entonces tener esa fe que ellos tenían, una fe fuerte, inquebrantable. Y por la fe que salva es un don de Dios, es un don que Él nos dio, un regalo que Él nos dio. Si fuera algo que el hombre pudiera crear, pues obviamente Él se iba a adjudicar, ¿verdad?, el 50% de la salvación. Si aún así no es así, el hombre quiere adjudicarse la salvación a través de las obras, ¿verdad? Y vemos ciertas doctrinas donde ellos dicen que la salvación es a través también de las obras. Entonces, gracias a Dios no fue así, ni es así, que es a través, ¿verdad?, de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, muchos cristianos piensan que en confiar, en querer ciertas cosas de Cristo, en creer ciertos detalles, ciertos hechos históricos, pues creen, ¿verdad?, que son salvos, pero en realidad a veces no. Yo he escuchado testimonios de líderes de alabanza, se dicen así llamar ellos, he escuchado testimonios de jóvenes o pastores que llevan bien a los jóvenes y pastores mismos que a través de los años se dan cuenta que no fueron salvos, que en ese momento se dan cuenta que faltaba la salvación en ellos y entonces pues obviamente reciben a Cristo como Salvador y ellos lo testifican, lo dicen ellos claramente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta y gracias a Dios que no fueron, ¿verdad?, hipócritas. Ellos manifestaron que pues no había salvación en ellos, que todo era nomás puro conocimiento, pero no había esa relación con el Señor Jesucristo. Y entonces vemos a través de la Biblia que hay diferentes tipos de fe. Hay una fe intelectual, que es la que le sucede a estas personas, que creen que porque tienen mucho conocimiento de Dios, son salvos, saben cómo llegar a la salvación, pero es puro conocimiento. Así los sacerdotes están, ¿no? Puro conocimiento ellos tienen. Puro conocimiento, pero no son salvos, ¿sí? Ningún sacerdote son salvos, salvo aquellos que se salgan de ahí y ellos en verdad acepten a Cristo como Salvador. Y esa es una fe intelectual, se tiene mucho conocimiento. Hay teólogos que tienen conocimiento, ustedes cuando escuchan a un teólogo y le dice quién es Dios, qué hace Dios, cómo es Dios, cómo él puede explicar, ¿verdad?, cómo Dios puede manifestarse, etcétera. Pero es puro conocimiento. Hay teólogos, gracias a Dios, que sí son salvos y gracias a Dios que están ahí, están defendiendo la palabra de Dios en varias partes del planeta, pero es puro conocimiento de algunos de ellos y esa es una fe que no salva, ¿sí? La fe que salva es la convicción que tenemos con Dios de que Él hará lo que Él dijo que iba a hacer, ¿sí? Él prometió una cosa y Él lo va a realizar. Y esa es la convicción, ¿verdad?, que nosotros debemos tener para tener esa salvación. Y pues una de las cosas es que para tener esa salvación es a través únicamente de la persona del Señor Jesucristo. Los judíos creen en Dios, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Nosotros creemos en Dios del Antiguo Testamento, pero no creen en el Hijo de Dios. Ellos no son salvos, salvo que ellos, ¿verdad?, se arrepientan y vengan a Cristo y crean a Jesús como Hijo de Dios. En ese momento van a llegar a la salvación, pero mientras que ellos no creen en la persona del Señor Jesucristo, no hay salvación. Entonces, sí es necesario que tengamos esa en nuestra mente, en nuestro corazón, de que hay que creer en la persona del Señor Jesucristo, no en la doctrina únicamente, no en una ley o principio, sino en la persona de Jesús.
¿sí? Y implica que, pues, creer en su muerte y resurrección, en el poder de salvar, el de poder de sanar, en su divinidad también, ¿verdad? Entonces tenemos que creer a Jesucristo como Salvador, como Señor y Dios. Si en una de esas nos falla, no hay salvación, ¿sí? Por eso muchos de ahora, los nuevos neopentecostales, están, ¿verdad?, haciendo a un lado la palabra de Dios y ya no creen en Cristo como Dios. Ya no lo creen. Ya no creen en su nacimiento virginal de Él, cómo nació a través de la Virgen María. Ya no lo creen. Entonces ya ellos ya perdieron la salvación. Entonces tenían que ellos que arrepentirse para volver otra vez, ¿verdad?, a la salvación, pero dice la palabra de Dios que no nos escurramos, ¿verdad? Y la fe que salva viene a venir de lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? No un asentamiento de lo que leemos y los hechos que hubo mentalmente, decir, no, pues así es, ¿no? Pero debe ser algo, ¿verdad?, que venga muy fuerte de adentro de ti. Entonces esa es la fe que salva. Debes tener una confianza personal en el Señor Jesucristo. Cuando vemos a alguien y decimos, bueno, esa persona es honesta, es una creencia. Creemos que esa persona es honesta. Pero cuando le damos algo a la persona a guardar, algo muy, muy de nosotros, se lo damos a guardar, es que ya hay una fe en esa persona de que es honesta, ¿verdad?, y que no te va a fallar. Entonces así nosotros debemos tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él no nos va a fallar, ¿sí? El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, y entonces Él jamás nos va a fallar si estamos teniendo confianza en Él. Y la fe debe entonces confesarse, dar a las personas, decir a las personas, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Y es ahí donde agarraban los romanos a los cristianos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos confesaban a Cristo. Muchos piensan que lo que dice Romanos era para la aceptación de muchos, y ahora, ¿verdad?, que es una oración para que aceptes al Señor. No, es una oración, no era una oración, era un confesamiento de ellos. Ellos confesaban que el Señor Jesús era Dios, Señor e Hijo de Dios. Entonces, y ahí lo agarraban y los mataban. Entonces, esa es una confesión que debe hacerse si en verdad eres salvo, ¿verdad? Porque pues no hay ningún cristiano o más bien la Biblia no marca que haya cristianos en secreto, que yo soy cristiano, pero no digas nada porque no quiero que sepan, ¿sí? Yo soy cristiano, pero pues no digo nada tampoco porque me pueden ver mal, ¿sí? Entonces, el verdadero cristiano no le importa cómo las otras personas lo ven, sino cómo lo está viendo el Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante. En Mateo 10:32 nos dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Hay confesión. Debemos de confesar a Él y Él nos confiesa también delante de nuestro Dios. Y en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿sí? Entonces, si tú crees, debes de hablar, debes de confesar qué es lo que estás creyendo, ¿verdad? Expresarlo a las personas. Entonces, cuando uno está expresando esto a través del tiempo, nuestra fe va aumentando y también se va confirmando. También vemos a través de la palabra de Dios que hay diferentes grados de fe. Cuando en la tormenta del mar de Galilea, demostraron los discípulos en ese momento que no tenían fe. El mismo Señor Jesucristo, en Marcos 4:35 al 40, les dice al final, ¿cómo no tenéis fe? ¿Verdad? Ellos tenían miedo de esa tormenta, de lo que estaba ocurriendo, y tenían miedo que la embarcación se hundiera. Entonces lo despertaron rápidamente y el Señor estaba tranquilo durmiendo, ¿verdad? Porque Él tiene el poder y Él sabía muy bien lo que tenían que hacer los otros. Hacer una prueba para ellos y les dijo Él, ¿cómo no tenéis fe? ¿Sí?
Y ese es un grado de fe que no hay nada de fe en ellos. No, en ese momento no hay nada de fe, y así hay gente que no tiene nada de fe. Hay personas que tienen poca fe. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar y vio que había necesidades que el hombre tenía, pero que estaban preocupados por esas necesidades. Entonces esa preocupación manifestaba que había poca fe en ellos, y el Señor también les dijo, ¿verdad?, que eran hombres de poca fe. También está la fe titubeante, una fe que titubea, una fe que se desbalancea, y hay momentos en nuestra vida como cristianos que llega esa fe a nosotros, nuestra fe, más bien la fe de nosotros empieza a titubear por las circunstancias, pero así le pasó a Pedro cuando le hicieron la pregunta y negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí titubeó la fe de Pedro. El Señor Jesucristo tuvo que rescatarlo cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? Las 3 ocasiones, que fueron las 3 veces que él negó. Entonces ahí rescató a Pedro, el Señor Jesús. Y está también la mucha fe. Esa fe es la que debemos nosotros tener. Está la fe del centurión. Era tan grande su fe que él nada más le dijo al Señor Jesucristo que únicamente dijera la palabra y su siervo iba a sanar. Que no tenía necesidad de ir allá ni nada, sino nada más la pura palabra y mi siervo va a sanar. Y el Señor Jesús se lo manifestó. Dijo, nunca, no he encontrado ninguna fe hasta ahorita como este hombre, ¿sí? Entonces, vemos los grados de fe, nada de fe, poca fe y mucha fe, y la fe que titubea, ¿sí? Entonces, tenemos esos grados de fe, y pues nuestro Dios quiere que tengamos ese grado de fe, bastante fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la fe que tengamos, dependiendo del grado de fe, es lo que vamos a nosotros a actuar. Es nosotros como vamos a comportarnos en nuestras vidas, a comportarnos en la iglesia, a servir al Señor. Si tu fe es poco vas a servir, ¿sí? Pero si es mucha tu fe va a ser, tu servicio va a ser más, ¿sí? Entonces, en la medida de eso, el Señor, entonces, lo que quiere Él, que tengamos mucha fe, porque Él, a través de esa fe tan fuerte, ¿verdad?, va a obrar, ¿verdad?, a través de nosotros, como obró con los discípulos, ¿sí? Entonces, imagínense a este Pablo, cómo el Señor lo usaba. ¿Por qué? Porque ese varón tenía mucha fe. Entonces, así a nosotros nos va a usar el Señor cuando tengamos esa fe que tienen algunos, mucha fe, como lo tenía el centurión, como lo tenía Pablo, y entonces el Señor va a empezar a manifestarse en nosotros. Sobre la relación personal de nuestro Señor Jesucristo, mientras que no tengamos esa relación personal, mientras que la persona que cree que es salva, pero no tiene esa relación personal, no tiene salvación, ¿sí? Y este es un punto necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia marca eso, que debemos tener una relación personal con nuestro Señor. ¿Cómo empezamos esa relación? Empezamos cuando reconocemos nuestros pecados, al escuchar la palabra de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Él, ¿sí? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos nuestra vida a Él, ¿sí? Entonces en ese momento empieza nuestra relación con el Señor. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella, nos llena y vive con nosotros, y vive en nosotros. Entonces ahí empieza esa relación personal con el Señor. Pero si tú no sigues, ¿verdad?, de esa relación personal, entonces ¿dónde está tu salvación? Si cuando el Señor te dice algo, habla contigo, debes de manifestarlo, debes de decirlo, pero antes tú debes de llevarlo a cabo en tu vida, ¿sí? Es necesario que las cosas que Dios te dice, primero lo tomes para ti, como así hacemos. Debemos de tomar las cosas que Dios dice, primero a nosotros, y luego, si el Señor quiere, lo manifestamos a los demás. ¿Por qué? Porque si yo digo a ustedes una cosa y yo esa cosa no lo hago, ¿cómo quedo yo, no? Como hipócrita, como mentiroso. Entonces, si el Señor me dice, tienes que ser puntual en las cosas, debes de ser puntual. Debes estar en la casa de Dios, debes estar en la casa de Dios. Pero si nada más lo manifiestas para los demás, pero tú no lo llevas a cabo,
entonces, ¿dónde está la relación contigo y con Dios? Entonces, por medio del Santo Espíritu, entonces nos sella y viene a vivir a nosotros. Aquellos que tienen una relación personal con nuestro Señor, obviamente oran, leen la palabra, meditan en los versículos, no únicamente los leen, sino los meditan, ¿sí? Se concentran en los versículos. A veces a algunos se les hace difícil concentrarse en leer la palabra. Yo les recomiendo que únicamente lean 5 minutos, pero bien leídos, ¿sí? Bien leídos, y entonces van a ver cómo el Señor empieza a abrirles la mente, ¿verdad? Y entender más la palabra. Y orar por sabiduría, ¿sí? Orar por sabiduría. Él está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Él no se va a burlar de nosotros, ni nos va a decir no. Él está dispuesto a darnos sabiduría y Él lo hará. Entonces, también vemos que el arrepentimiento es importante, ¿sí? En esta fe. Es importante entonces, porque a muchas personas les dificulta enfrentarse a su pecado. Muchos no quieren salirse de su pecado, ¿sí? Entonces se les hace difícil a ellos enfrentar, ¿verdad? Enfrentarse con su pecado y reconocer que son pecadores. Pero es necesario que se reconozcan ellos como pecadores para que venga el arrepentimiento. Cuando ellos escuchan la palabra de Dios y ellos ven, creen que Jesús es quien dice ser y creen que lo que Él va a hacer, lo va a hacer, y lo que la salvación se les va a dar, ellos lo creen, entonces ellos empiezan a aceptar que ellos sí son pecadores, ¿sí? Entonces viene eso, empiezan a arrepentirse, como nosotros lo hicimos. Nosotros al escuchar la palabra de Dios nos arrepentimos cuando vimos que el predicador, el evangelista, ¿sí? Empezaba a hablar y decía esto y aquello, y tú necesitas arrepentirte porque tus pecados son grandes y no puedes tú tener comunión con Dios, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nos ayudó, ¿verdad? En ese momento a entender esa palabra, porque jamás la habíamos escuchado, algunos, otros sí la habíamos escuchado o leído, pero no entendíamos, ¿verdad? Bien todo eso, y entonces fue que llegó la salvación a nosotros. En Lucas 24, 45 al 47, dice la palabra, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, era necesario, entonces el Señor, ¿verdad?, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y así lo hizo el Espíritu Santo con nosotros cuando escuchamos, ¿verdad?, que era que Cristo iba a padecer, que murió por nosotros y resucitó. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento es necesario, y el arrepentimiento y la fe, ¿verdad?, van siempre de la mano. ¿Sí? Cuando una persona está realmente siguiendo al Señor Jesucristo, va a obedecer todas las instrucciones de nuestro Señor. No se puede ser salvo sin que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Sin importar lo que creamos, Él siempre es el Señor. ¿Sí? Aunque haya personas que no lo reconozcan como Señor, Él es Señor. ¿Sí? Pero en el cristiano, nosotros debemos tener esa relación con nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, Él es el Señor de nuestra vida, y obviamente una persona que está viviendo en pecado, que no le importa, ¿verdad?, las cosas que está haciendo, y no se arrepiente, obviamente, pues no se ha decidido a seguir a Cristo como debe de ser. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor nos llama, ¿verdad?, que nos salgamos de ahí y vengamos a su justicia. Entonces, un verdadero cristiano no va a vivir una vida así, no va a vivir una vida de pecado, ¿verdad? Y pues debe de él entonces abandonar todo eso para llegar a ser salvo, tener la salvación y demostrar esa salvación, ¿sí? Entonces, y la Biblia nos marca también que cuando hay alguien que ya está viviendo esa vida salva,
pues obviamente es un cambio en su comportamiento, es un cambio de cómo él vive o cómo ella vive, y es una nueva criatura, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que es una nueva criatura que tiene el fruto del Espíritu y que tiene fe y hace obras. Entonces ahí vemos cómo esa persona está teniendo esa comunión con nuestro Señor y está teniendo ese cambio en su vida. Entonces las personas son transformadas a través del Espíritu Santo y obviamente pues obedecen los mandamientos de nuestro Dios, hacen la voluntad de Él y pues permanecen en la palabra de Dios, guardan su palabra, hacen buenas obras y sobre todo continúan en la fe, ¿sí? Continúan en la fe. Entonces la salvación no es simplemente, algunos piensan que es el pasaporte para ir al cielo y únicamente se conforman con eso. Son salvos porque ya voy al cielo, ¿verdad? Y no se encargan de servir al Señor, no se encargan de obedecer su palabra, desobedecen a su palabra, ¿sí? Y entonces, y eso no es de cristianos como nosotros, comunes y corrientes, que estamos sentados, son de líderes, hermanos. Hay líderes que son así, y se los di en el principio, que han confesado que no son hijos de Dios, no habían sido hijos de Dios hasta que entendieron la palabra de nuestro Dios, pero ya tenían un liderazgo, ya eran, bueno, están los de alabanza y estaban otros sirviendo a Dios con un pastoreo con jóvenes y otros que eran ya pastores de mayores y tampoco tenían salvación. Entonces, sí es necesario entonces creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Arrepentirnos, entregar nuestras vidas a Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él se manifieste en nosotros y Él pueda trabajar a través de nosotros, como lo hizo con los apóstoles. Entonces, no es únicamente tener el pasaporte para ir al cielo, la salvación, sino hay que trabajar. Es un compromiso que obtenemos para Dios, que Él no lo necesita, pero es un compromiso que nosotros tenemos para con Dios en el servicio también. Entonces, y a través de esto, hermanos, Él va, o nosotros vamos a ir creciendo en fe, ¿verdad? Creciendo en gracia a través de esto y a través de la misericordia de Él, a través de su Santo Espíritu, vamos a ir creciendo en gracia. Entonces vamos a ir madurando. No podemos ser cristianos inmaduros, aún con tanto tiempo, ¿verdad? Algunos que tienen el Evangelio y siguiendo siendo inmaduros, teniendo ciertos rencores, teniendo ciertos envidias, teniendo ciertos egoísmos, ¿verdad? No se puede seguir siendo un cristiano de tanto tiempo siguiendo siendo inmaduros. Tenemos que crecer en la gracia de nuestro Dios y entonces vamos a notar el cambio, ¿verdad? Cuando en verdad reconocemos a Cristo como Señor, lo reconocemos como Dios y como Salvador. Entonces, bendito sea nuestro Dios porque pues Él nos regaló esa fe, ese don, fue un regalo de Él, la fe. No lo merecíamos, nadie de los que estamos aquí ni los que están afuera lo merecen, pero gracias a Dios que Él nos escogió, ¿verdad? Para esa salvación. Y pues es necesario entonces a veces hacernos a un autoexamen de cómo andamos, cómo seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito seas, Padre eterno, grande y todopoderoso eres tú, Señor. Alabado y bendecido seas, Señor, mi Dios eterno. Gracias te doy, Señor, por ese don maravilloso que nos diste, Señor, que es la fe. Bendito Dios, y también por el don del Espíritu Santo, Señor. Sin Él, Señor, mi Dios, y sin tu Hijo Santo, y sin ti, Señor, no fuéramos nada. Gracias, Padre, Señor. Permite que cada uno de nosotros sigamos esa fe, Señor, cultivándola, Señor, mi Dios eterno, creciendo, Señor, en fe, para que, Señor, mi Dios eterno, podamos servirte, Señor, con alegría, podamos servirte, Padre eterno, con agradecimiento, mi Dios, bendito y alabado seas. Gracias por todo, Santo, gracias, bendito eres, Señor, y que reconozcamos que el Señor Jesucristo es el Señor de todos. Si no lo reconocemos hoy, Señor, en aquel tiempo, muchos lo reconocerán, pero va a ser demasiado tarde. Se hincarán, pero no serán salvos, Señor.
y dirán, tú eres el Señor, pero ya será demasiado tarde. Por eso es necesario, Señor, mejor reconocerte ahora que estamos vivos, Señor, y poder vivir de tu gracia y de ese amor que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por todo. Todo esto te lo pido, Señor, mi Dios eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Dios, Salvador. Amén, amén y amén.